Bienvenidos a Relatos Prohibidos. Lo que escucharás a continuación es la memoria de alguien que decidió poner distancia, pero que nunca imaginó lo que eso despertaría. Escucha con cuidado. Algunas heridas no se curan con el tiempo. Mi nombre es Cristian. Pensé que lo que viví con Lucía era el final de un capítulo común. Enamorarse, equivocarse, terminar. Nunca imaginé que poner fin a una relación fuera el inicio de un acoso que desdibujaría mi vida y la de los que me rodean. El relato contiene descripciones de acoso psicológico y tensión emocional. Fue escrito con fines de entretenimiento. Si eres sensible a estos temas, te recomendamos escucharlo con precaución. Al principio todo fue como en cualquier película. Sonrisas en la calle. Llamadas de madrugada con planes y pequeñas cartas escondidas en la ropa. Lucía tenía una risa fácil y una manera de mirarme que me hacía sentir importante. Sus manos buscaban las mías en los taxis, en los mercados, en los sillones de la sala. Era intensa, sí, pero yo lo interpreté como pasión, no veía las pequeñas grietas que empezaban a formar su ánimo. Con el tiempo las grietas se convirtieron en fisuras visibles. Los celos llegaron sin aviso, disfrazados de preocupación. Le molestaba que yo saliera con amigos, que hablara con compañeras de trabajo, que respondiera a mensajes tarde. Al principio se disculpaba. Es que te quiero tanto. Y yo me sentía culpable por mantener distancia. Después vinieron las escenas, discusiones en la calle, llamadas que no terminaban si yo no regresaba a casa a la hora que ella quería, mensajes que llegaban a mi jefe preguntando por qué yo no había vuelto a escribir. Me empezó a parecer normal apagar el teléfono para evitar un estallido. La agresividad no siempre fue física, muchas veces fue silenciosa, y duele más. Fragmentos de mi vida empezaron a desaparecer o a cambiar de sentido, fotos en las que yo aparecía con amigos que ahora, según ella, no eran de fiar, regalos que yo había hecho y que aparecían en su casa como si ella los hubiese recibido primero. Me reescribía, me hacía sentir culpable por cosas que nunca hice. Era una manera de tenerme cerca, si yo dudaba de mí, me quedaba a su lado para encontrar la respuesta. Cuando decidí terminar, pensé que sería duro, sí, pero necesario. Le dije que no sentía lo mismo, que necesitaba respirar. Su cara, esa noche, fue la de alguien que no comprendía el final. Hubo llanto, promesas, súplicas. Y luego, una calma extraña que me heló, una mirada vacía que no buscaba convencer, sino afirmar. Me advirtió, sin gritos, que si la dejaba, mi vida no volvería a ser la misma. Lo dijo con voz baja, como quien enumera un hecho inevitable. Lo que vino después fue una mezcla de manipulación y teatro. Lucía empezó a frecuentar la casa de mi madre, Berta, con una educación impecable y regalos simples. Se presentaba como arrepentida, dulce, la que cuidaría de la familia. Mi madre, por su naturaleza confiada, la recibió. Yo le suplicaba que no la dejara entrar a la casa cuando yo no estaba. Ella me miraba con una mezcla de cansancio y desconfianza hacia mí. Cristian, déjala, es buena muchacha, me decía, y yo sentía que mi hogar se iba transformando en la casa de ella. Al mismo tiempo, su acoso se volvió público y privado. La veía en la esquina del supermercado cuando sabía que yo pasaría por ahí. La escuchaba en silencio fuera de la puerta de mi casa cuando llegaba tarde. Encontraba pequeños objetos míos en su mochila cuando, por alguna razón, aparecía en la casa de mi madre. Me llamaba a horas imposibles. Y la llamada terminaba con un sonido de música infantil que se repetía hasta que cortaba la llamada. Era un método, fragmentarme, iterar el cansancio. Empezó a manipular a mi familia. A mi hermana le decía que yo la había maltratado. A mi sobrino le llevaba juguetes con mi nombre. Las visitas se volvieron incómodas, ella se sentaba,
Contaba anécdotas y dejaba en el aire la sensación de que todo lo que ella decía tenía una capa de verdad que nadie discutía. Yo, por miedo a pelear con mi familia, me callaba. Y el silencio me costó caro, porque dentro de ese silencio ella crecía. La primera vez que la confronté en la sala de mi madre, ocurrió algo que aún me hace temblar. Llegué sin avisar, la encontré tranquila, acariciando una foto mía de niño como si fuera una reliquia. No escuché insultos, ni ruidos violentos. Hubo una conversación normal, risas suaves, café servido. Al verme, sonrió y dijo en voz baja: Todo va a estar bien, mi amor. Yo te cuido. Esa frase, dicha con esa ternura, me revolvió el estómago. Cuidado o posesión. No pude decírselo a mi madre sin que ella se ofendiera. ¿Cómo le explicas que la sonrisa detrás de la afectuosa palabra es la misma que te observan las sombras? Con el tiempo, los gestos se hicieron más ominosos. Empezó a dejarme notas en mi coche, dobladas, con recortes que mostraban lugares que yo frecuentaba. Una vez, apareció en la puerta de la casa a las 3 de la mañana, mi madre abrió, aturdida, y ella dijo que solo quería hablar y arreglar lo nuestro. Yo temblaba dentro del cuarto, escuchando las voces apagadas en el pasillo. Más tarde mi madre me contó que Lucía le había dicho que yo no la valoraba, que yo la había dejado sola. Ella, con la frente arrugada, me pidió que volviera con Lucía para que todo terminara bien. Ella empezó a decir cosas que cortaban como alambre. No utilizaba palabras gruesas. Su forma de amenazar era más sutil y más efectiva. Insinuaciones sobre cómo todo terminaría si yo no hacía lo correcto. A veces lo decía en voz alta, otras en notas que dejaba junto a mi almohada. No usaba términos explícitos, pero la intención se leía clara en los silencios entre sus palabras. Yo la escuché decir, en una de esas noches en la que la confronté, que podía hacer que nada siguiera igual para mí. Esa promesa sin forma se metió en mis sueños y los volvió pesadillas. Intenté alejarme de verdad. Cambié rutas. Dejé de ir a ciertos lugares. Intenté evitar encuentros. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Incluso cuando vivía en otra ciudad por trabajo, recibía llamadas de alguien que decía estar en la misma plaza en la que yo tomaba el café. Empezaron a circular fotos mías en grupos de mensajería que no reconozco. Su firma estaba en algunas de ellas. Un texto corto que decía, siempre cerca. El acoso se profesionalizó en pequeñas acciones que, una a una, no parecían mucho, pero juntas constituían un puente que ella usaba para acercarse. Lo más cruel fue la normalización. Mi familia, que quería creer en la versión más amable de Lucía, terminó por relativizar mis temores. Me preguntaban si yo no estaba exagerando. Me hablaban de la oportunidad de la reconciliación. Me pedían que mediara. Sentía que hablaba con las paredes, ellas me escuchaban, pero no me creían. Y en ese vacío, su control se fortalecía. Hay noches en las que la veo en las ventanas de casas vecinas, como una sombra que atraviesa la ciudad. Hay cartas sin remitente con frases tan simples que duelen más. Te cuido. No me olvides. Pronto entenderás. A veces dejo la luz encendida toda la noche. Otras cierro todas las puertas con llave y escucho en el pasillo la respiración de la casa. Cada ruido, cada crujido, me parece su paso. Y mi madre, a quien quiero con todo mi alma, sigue pensando que ella es una buena muchacha que no merece ser juzgada. No puedo dormir sin pensar que quizá un día abriré la puerta y ella estará allí, o que volveré de un viaje y encontraré la casa transformada en su santuario. Lo que más me pesa no es el miedo concreto, sino la imposibilidad de que los que amo comprendan lo que está ocurriendo. Vivir con la certeza de que alguien te vigila y se cuela en los espacios donde creías refugio es un tipo de violencia que te rompe desde dentro. No sé cómo terminar esta historia,
Si contarte que logré escapar del todo o que aún lucho por recuperar mi vida. Puedo decir que cambié de ciudad una vez, pero que al poco tiempo, una fotografía con mi casa de siempre llegó a mi madre. Puedo decir que puse límites, que denuncié en una ocasión, pero que las palabras no siempre alcanzan cuando la manipulación es sutil y la familia duda. Puedo contarte, también, que algunas noches he sentido que faltan piezas de mi memoria, que hay mañanas en las que despierto sin saber qué pasó la noche anterior. Y aunque prefiero olvidar, la verdad se impone. Lucía no es una historia que se cierre con un adiós. Esto fue Relatos Prohibidos. La memoria de un hombre que quiso escapar del pasado y encontró que los lazos rotos pueden volverse cadenas. ¿Quieres saber qué pasó después con Cristian, con Lucía y con Berta? Si quieres, en la segunda parte exploramos el punto de quiebre, la denuncia, la reacción de la familia y la noche en que todo estalló. Dime si lo llevamos a la siguiente entrega.